tardes, amigos de AF Medios. Nos encontramos con el juez de lo familiar, Héctor Manuel Ramírez Michel, quien nos acompaña para hablar este día de lo que es la oralidad familiar y el divorcio incausado. Buenas tardes, bienvenido. Sí, gracias, Norma. Muy buenas tardes por permitirnos estar aquí con ustedes y un saludo a todo tu auditorio. Pues que nos comente, juez, ¿qué es esto de la oralidad familiar, que es en la que usted trabaja? Sí, fíjate, Norma, que en el año 2014 entró en vigor la oralidad familiar en la legislación del Estado de Colima, donde prácticamente estamos conociendo bajo este sistema de oralidad lo que son los divorcios por mutuo consentimiento, lo que son las jurisdicciones voluntarias, excepto adopciones, excepto informaciones a perpetua, excepto consignaciones, y también se está conociendo lo que es la rectificación y nulidad de las actas del registro civil. Ajá. ¿Qué ventajas tiene este nuevo sistema que me comenta se implementó? Sí, este procedimiento oral, como su nombre lo indica, prácticamente es la participación de los abogados en las audiencias orales, donde esto lleva como principio principal el que el juez esté presente desde el inicio hasta el final de esa audiencia. Es una audiencia de juicio donde hacemos un análisis del procedimiento, recibimos testigos también, y como consecuencia en ese momento nos pronunciamos la sentencia que corresponda. ¿Es más rápido que antes? Sí, es más rápido porque tenemos la obligación de fijar las audiencias a los 10 días posteriores a lo que es a la radicación de la solicitud. Ya no dura, a comparación de antes, ¿cuánto duraba un juicio de estos? Específicamente vamos a hablar de un divorcio por mutuo consentimiento. Durábamos para resolver aproximadamente como unos 30 días o un mes, dependiendo el caso que se estaba ventilando. En las jurisdicciones voluntarias, como teníamos que desahogar alguna testimonial o recabar documentos, también estábamos en un plazo más o menos de un mes, 2 meses o hasta 3 meses. También en esta parte de divorcios están usted trabajando lo que es el divorcio por incausalidad, que también aquí hay una diferencia de tiempo, aun cuando antes había este divorcio por mutuo acuerdo, este ya es más benéfico para ambas partes. Sí, así es, Norma. El divorcio incausado no lo estamos manejando ahorita en la oralidad. En otros estados sí se lleva a cabo a través de este sistema de oral, y la diferencia del divorcio, donde tenía que justificarse una causal, pues prácticamente los tiempos son apremiantes. En un divorcio incausado estamos resolviendo prácticamente en 15 o 20 días, y cuando anteriormente en un divorcio donde hay que justificar la causal, en ocasiones duraba 1 año, 2 años, 3 años, y había específicamente consecuencias psicológicas, coartar la libertad de las personas. Muy desgastante. Así es. Para todos, las partes involucradas, y más si había hijos, quiero pensar. Sí, no, precisamente los hijos son los que llevan las consecuencias en todo acto de divorcio, porque los hijos no nacen como para tener a sus padres separados, nacen y máxime cuando tienen a sus papás desde niños, los van observando, se van educando con ellos, y al momento de que ven una separación, un distanciamiento de los papás, es cuando empieza el sufrimiento de los menores. Había casos que eran prácticamente imposibles, se decía las personas que no se querían divorciar y nomás no se divorciaban. Sí, fue prácticamente con el sistema del divorcio justificando causal. Se presentaba la demanda de divorcio, se manifestaban las causales, y prácticamente quien no quería divorciarse contrademandaba, imponía otras causales, y hacía que el juicio se postergara por años y años. En cambio, con el divorcio incausado, ya basta la voluntad de una de las partes para disolver su vínculo matrimonial. Esto quiere decir que nadie está a fuerza en un contrato que se firma, que es esto, el matrimonio, y ya nadie puede estar a fuerza si una de las dos partes no quiere estar. Así es, basta la voluntad de una de las partes de no seguir sometido al vínculo matrimonial.
y pues con la sola presentación de la demanda, el convenio que se exhiba, se corre traslado a la parte contraria para que en 7 días se exhiba una contrapropuesta de convenio. Si no se exhibe contrapropuesta, estamos pronunciándonos prácticamente en sentencia en unos 15 días, cuando mucho. Muy rápido, porque antes decía que uno pensaba que casarse era nada más poner una firma y lo complicado era divorciarse, que ahí se llevaba más tiempo. Sí, así es, Norma, porque prácticamente en el año 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia y dice que es inconstitucional obligar a las partes que tengan que justificar la causal. ¿Por qué? Porque esto iba en contra de la libertad de la persona, es decir, no dejaba que la persona se desarrollara. Si estábamos en contienda de divorcio y tendríamos que justificar una causal, pues prácticamente uno de los dos no podía llevar a cabo actos jurídicos que posiblemente le iban a dar un desarrollo económico de plusvalía para su familia. ¿Y por qué? Porque decía, no lo hago porque mañana pasado, cuando se liquide la sociedad, me va a reclamar el 50% de esto que voy a generar. Arrastrando ese lastre, por así decirlo. Sí, y además psicológicamente, emocionalmente también era muy desgastante para ambos. Ya tenemos esta, digamos, facilidad de poder tanto contraer el matrimonio, que es rápido, pero también el divorcio. Pero hace unos momentos yo le preguntaba, esta facilidad que les da a las personas para divorciarse, ¿no es más laxivo para que dejen los compromisos ahí por un lado, y por ejemplo si hay pensiones, si hay algo que se tenga que pagar, que la persona ya no lo haga? En el divorcio por mutuo consentimiento, que es el que se va a través del sistema oral, ahí se obliga a los interesados a exhibir un convenio donde vayan garantizando los derechos específicamente de los menores de edad, inclusive hasta de ambos esposos, para efecto de que se refieran ahí en cómo se van a cumplir las obligaciones alimentistas, cómo se van a repartir los bienes, la convivencia, etcétera, etcétera. Eso es en el divorcio voluntario. Y en el divorcio necesario no hay la necesidad desde la demanda ya especificar qué bienes son los que nos vamos a repartir, que hay pensión alimenticia. No, eso sería posterior al divorcio. ¿Por qué? Porque posterior al divorcio vienen los incidentes. ¿Incidentes para qué? Pues para tramitar lo relativo a la pensión alimenticia, lo concerniente a la custodia, lo concerniente a la convivencia con los menores, etcétera, etcétera. Lo primero es divorciarse, y una vez que ya tenga esta garantía la persona, entonces sigue el siguiente paso, vaya la redundancia. Sí, lo importante y lo que la Corte observó prácticamente fue esa libertad de las personas, de que se divorcian, ya tienen la libertad para desarrollarse y crear sus bases de meta de su vida, y posteriormente vienen las demás cuestiones inherentes a la familia o al matrimonio, como viene siendo la pensión, como viene siendo la custodia y convivencias. Mencionaba usted que ya tiene cerca de 20 años trabajando el tema del divorcio. ¿Qué diferencias que le ha tocado ver en estos 20 años, estas 2 décadas? Primeramente, pues, la experiencia con la que inicié fue en relación a los divorcios por mutuo consentimiento, que prácticamente anteriormente se tenían que llevar a cabo 2 juntas de venencia, que es para convencer a la pareja que no disuelvan el vínculo matrimonial, que continúen con que vean en beneficio de la familia, etcétera, etcétera. Se fue reformando después fue una junta de venencia, que es con la que prácticamente se terminaba este tipo de procedimientos, y de manera actual es únicamente presentan la solicitud, el convenio, y en una audiencia oral estamos resolviendo su disolución de vínculo matrimonial. Eso es lo que se ve, lo que vi específicamente y se está viendo todavía en el divorcio por mutuo consentimiento. Y en el divorcio donde hay que justificar una causal, las experiencias que tuve prácticamente es cuando se demandan causas de violencia intrafamiliar, entre ellos hasta el abuso sexual, donde se inmiscuyen cuestiones íntimas dentro de los procedimientos, que es prácticamente desgastante para las parejas, ya sea para el hombre o para la mujer, dependiendo de dónde venían los actos cometidos para justificar una causal. Prácticamente era denigrante tratar de justificar
la violación, tratar de justificar de que tenía relaciones con otro hombre, con otra mujer. Entonces eso lo llegué a ver y pues, en muchas ocasiones no se justificaba. No se justificaba, ¿por qué? Porque anteriormente se requería de prueba plena para acreditar las causales. Ahora ya con el divorcio incausado, prácticamente, pues, como su nombre lo indica, no se requiere justificar causa alguna. Y digo, aparte de vivir una victimización, ¿habría que todavía sufrir esto que dice de exponerlo ante extraños? Sí, así es. Pues, prácticamente quien interviene en las diligencias son los abogados. Pues, me ha tocado asuntos que realmente da pena desarrollar las audiencias y los abogados deben estar presentes porque pues deben estar garantizados los derechos de audiencia de cada una de las partes, ¿sí? Y entonces el abogado se entera de lo que realmente pasó en la intimidad entre las personas. Y yo creo que cuando se daba esta situación, últimamente ya no lo he visto, cuando se daba esta situación, pues prácticamente yo creo que era por falta de ética de los abogados, y máxime cuando eran actos íntimos donde son a veces imposibles de justificar. Comentábamos también qué tan complicado es un divorcio cuando hay y no hay hijos con este divorcio incausado. Cuando no hay hijos, prácticamente del divorcio incausado, pues damos un término de si hay bienes, nada más para que hagan alguna contrapropuesta en relación a la partición de bienes, ¿sí? Se da un término de 7 días. En 7 días, si se acepta la propuesta o hay una contrapropuesta, nos estamos pronunciando en disolver su vínculo matrimonial y únicamente incidentalmente va a quedar lo que es la liquidación de los bienes. Eso es cuando no hay hijos. Cuando hay hijos, prácticamente es un trámite similar, pero ya incidentalmente ahora sí vienen las cuestiones inherentes al matrimonio, como viene siendo en este caso alguna pensión alimenticia, alguna custodia, alguna convivencia, y donde ya de alguna forma ya se inmiscuyen a los menores de edad. Las cifras, ¿qué es lo que he observado en cifras? Mencionaba, por ejemplo, que pues el divorcio por consentimiento mutuo era una facilidad para que las personas pudieran divorciarse y daba facilidades, pero ahora que tenemos este juicio de oralidad y que tenemos este divorcio incausado, ¿cómo están las cifras en los últimos? Tengo entendido, me mencionaba que fue a partir de 2015 cuando ya se está implementando este sistema. Sí, en relación al divorcio incausado, en el año 2015 y 2016 se tuvieron registrados 423 demandas de divorcio, ¿sí? Y en cuanto a divorcios por mutuo consentimiento fueron 1.294, y ya lo que es en el año 2016-2017 el divorcio incausado fueron 2003 y divorcios voluntarios fueron 1012, es decir, se elevó especialmente lo que es el divorcio incausado, porque como que da más facilidad a disolver el vínculo matrimonial. ¿Por qué? Porque allí no se obliga a exhibir un convenio, únicamente un convenio firmado por ambos, únicamente son propuestas de convenio. O sea, si no se acepta esa contrapropuesta, se pronuncia el divorcio y ya están divorciados. En muchas ocasiones es lo que quieren, divorciarse. Antes la ventaja de este divorcio de mutuo acuerdo era que no se necesitaba un abogado, era más rápido. Ahora con este divorcio incausado tampoco se necesita contratar un abogado. Si tienen la capacidad las partes interesadas en llevar a cabo o hacer los formularios de esas solicitudes de demanda, prácticamente no ocuparía un abogado. Pero en la mayor parte de los asuntos, que prácticamente casi viene siendo el 100%, sí son asistidos de abogados, así es, y máxima cuando hay menores de edad. ¿Estos abogados se tienen que contratar de forma particular o el Poder Judicial aquí proporciona este apoyo? No, el gobierno del Estado tiene la Defensoría Pública, que también está dentro de las instalaciones de lo que es el primer partido judicial, donde estamos los magistrados y jueces familiares, jueces mercantiles. Hay un área específica
para el gobierno del estado a través de la Defensoría Pública. Quien quiera, digo, bueno, ya es una ventaja esta nueva forma de acceder al divorcio. Quien quiera tener más información, ¿a dónde debería de comunicarse, a dónde debería de acudir? Prácticamente deberían de acudir ahí a la Defensoría Pública, quien sería quien los va a asesorar. Nosotros como juzgadores no podemos asesorarlos. Porque no pueden ser juez y parte. Exactamente. Pero sí tendrían que ir ahí a la Defensoría Pública, donde de manera gratuita los tienen que asesorar. ¿Dónde está ubicada Defensoría Pública? ¿Ahí en el Palacio Legislativo? En el Palacio Legislativo, ahí por Calzada Galván. Ok, entonces tendrían que acudir, llevar algún papel. Tendrían que llevar lo que es el acta de matrimonio. Si hay hijos menores de edad, las actas de nacimiento. Si hay bienes, llevar los documentos correspondientes que amparen la propiedad de los bienes, para efecto de que si es el divorcio incausado, lo pueden hacer también, lo pueden vaciar dentro del mismo convenio y especificar la forma en que ellos dicen, así quiero que se liquide la sociedad conyugal. Y usted viene la contrapropuesta, si dice si acepto o no acepto. Aceptando o no esa propuesta de convenio, aún tenemos que pronunciarnos en cuanto al divorcio. Entonces se ocupa tanto para el procedimiento del divorcio incausado como para el divorcio voluntario. Entonces no es, digamos, no es ninguna justificación alguien que ya no quiere estar en este contrato de matrimonio, seguir ahí por decir que es muy complicado, que es muy difícil. Se puede realizar y de manera muy fácil. Así es, y de alguna manera, lo que mencionaba hace un momento, Norma, los procedimientos son muy rápidos. Lo único que sí puede ser que se dilaten son los incidentes, que no debería de dilatarse porque los incidentes llevan un trámite sumarísimo. Más sin embargo, las partes mismas se ponen trabas, se interponen recursos, objeciones, pues es lo que va a veces alargando un procedimiento de divorcio posterior al divorcio. Pero el divorcio ya quedaría. El divorcio ya está disuelto, ya está, inclusive puede estar inscrito, ya puede estar anotado en el registro civil, ya están divorciados ambos, pero siguen litigando el asunto relativo a los incidentes. Ahora, digo, esta pregunta sé que escapa lo que es el ámbito legal o de legislativo. ¿No se ha observado con esta facilidad de tener un divorcio que haya incrementado el número de divorcios en sí? Que digamos que ahorita estamos batallando con tantos problemas sociales de disolución de familia. Sí, por un lado a lo mejor tenemos la ventaja de no seguir atados a una persona con la que ya no podemos convivir, pero que tengamos esta facilidad de disolución de familias. Digo, ya es una pregunta muy personal. Sí, yo creo que aquí faltaría mucho lo que es la comunicación de las parejas, y si dentro de esa comunicación hay distanciamientos, entonces tendrían que ocurrir a una terapia psicológica familiar para que los integraran y no llegara a esta consecuencia de disolver su vínculo matrimonial. Pero sí, como se ha dicho hace un momentito, nadie puede estar atado a un contrato. Entonces, digamos, si algún matrimonio está mal, da lo mismo que esté casado o no esté casado, va a estar mal. Así es. Y nada más ya tiene una ventaja de tener esa libertad de seguir con su vida y seguir desarrollándose. Sí, que fue prácticamente uno de los objetivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en determinar que era inconstitucional, que se tendría que justificar las causales del divorcio. ¿Para qué? Para que la persona fuera libre, se desarrollara en toda su actividad de personalidad. Pues algo que le quiera decir a nuestro auditorio, invitarlos a que acudan y se informen. Pues no me gustaría invitarlos a que acudan porque es como incitar a que se divorcien. Yo más que nada los invitaría a que tengan comunicación con sus parejas, y si hubiera problemas que los indique a una disolución de vínculo matrimonial, prácticamente que vayan a terapias psicológicas, que inclusive también el Poder Judicial del Estado tiene en el Centro de Justicia Alternativa un área de psicología donde pudieran acudir y dar ese tipo de asesoría en psicología para efecto de continuar con su vínculo matrimonial y no disolver y máxime cuando hay menores de edad.
digamos, agotar todas las posibilidades antes de llegar a este punto del divorcio. Así es lo más importante. Y bueno, si ya no hay vuelta de hoja, pues que sepan que tienen esta garantía, que es un derecho. Así es un derecho que tienen y que prácticamente el divorcio voluntario, pues prácticamente como su nombre lo indica, es a voluntad de ambas partes. Tendrían que exhibir un convenio, decir las formas en que van a quedar la pensión alimenticia, los bienes, y si es un divorcio incausado también se exhibe el convenio, y prácticamente estamos en los dos procedimientos resolviendo el divorcio en un plazo no mayor de 15 a 20 días. Bueno, pues ya lo saben, amigos, agradecemos la presencia del juez de lo familiar, Héctor Ramírez Michel. Gracias por acompañarnos y pues que visiten, que se asesoren, que agoten todas las instancias posibles, pero que también sepan que tienen esta garantía de no alargar una situación que antes era muy desgastante, que ahora tenemos pues digamos esta ventaja de tener un divorcio incausado y que podemos recurrir aquí a Palacio Legislativo, donde está por Calzada Galván, y que ahí nos pueden asesorar. Pues muchas gracias por haber venido. Gracias, Norma. Gracias, amigos de F Medios, y los esperamos próximamente en una nueva emisión de entrevistas aquí desde la cabina de F Medios. Gracias.